Bueno, en el siguiente video vamos a trabajar la siguiente sucesión de recurrencia. Vamos a primero identificar si en efecto esta sucesión converge o no y parar con tolerancia. Esto es una sucesión de recurrencia y se llama básicamente sucesión de recurrencia simplemente porque los términos que van a ir adelante de la sucesión, es decir, los que yo voy creando, dependen de los que ya encontré, ¿no? En este caso, la sucesión que vamos a trabajar es an más 1 es igual a an al cuadrado más una constante, que para efectos del ejercicio esta constante va a ser igual a 2, es decir, an cuadrado más 2 sobre 2an. Esta sucesión de recurrencia la tengo escrita aquí y es exactamente igual. Vamos a crear básicamente tres columnas. La primera columna se va a llamar contador y es simplemente el término de la sucesión al que voy. Eso implica que a efectos del ejercicio vamos a hacer los primeros 15 términos. Note lo siguiente. Estamos definiendo la sucesión de recurrencia a partir de información que yo ya conozco. Eso implica que el an más 1 es igual a un an. El punto de partida de nosotros es este an que lo vamos a definir como 1. Eso implica que el primer término de la sucesión es 1. Ahora bien, dado que es una sucesión de recurrencia, el siguiente término de la sucesión, ¿quién es? Entonces simplemente an cuadrado, pero ya acabamos de definir que nuestro an era 1 al cuadrado, más la constante, que a efectos del ejercicio es 2, y eso dividido dividido 2 por an. 2 por an. Aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de abrir y cerrar paréntesis. Y es simplemente para asegurar que en efecto uno está resolviendo o encontrando los valores de la sucesión adecuados. Ahora, pues simplemente para encontrar los 15 primeros términos, simplemente arrastro y aquí el Excel me va cambiando la información a medida que yo la voy necesitando. Ahora, ¿cómo sabemos si la sucesión es convergente o no? Entonces lo que vamos a hacer es crear una sucesión de errores normalizados. Recuerde que el primer término de la sucesión de errores normalizados no lo podemos encontrar. El primer término asociado al contador 0. Sin embargo, el primer término de la sucesión pues es simplemente el valor absoluto de los términos de la diferencia del término donde estoy parado y el anterior, y eso dividido donde estoy situado. Cuando yo corro la sucesión de errores normalizados me doy cuenta que en efecto esa sucesión converge al 0. Dado que esa sucesión converge al 0, pues digamos, la probabilidad de que en efecto esta sucesión converja, pues existe. Ahora bien, identifiqué cuáles eran los términos de la sucesión, identifiqué la sucesión de errores normalizados y voy a parar a tolerancia. ¿Qué es parar a tolerancia? Pues defino cuántas cifras significativas quiero que comparta, en este caso son 2, y la tolerancia, dado que es 10 a la menos 1 menos m, pues simplemente la defino como 10 a la menos 3. Ahora, necesito encontrar un error normalizado menor a esa tolerancia. Y note que el error normalizado menor a esa tolerancia es este término del error normalizado. Eso quiere decir que estos dos, que el término asociado a ese error normalizado y el anterior
comparten dos cifras significativas. Si la sucesión se comporta de esta manera y la teoría muestra que en efecto el comportamiento es parejo, uno podría asegurar que este término, dado que estos dos términos comparten dos cifras significativas, uno puede asegurar, o es posible asegurar, que este término comparte las mismas dos cifras significativas con el valor del límite de la sucesión.